Hola, soy Humberto Pedrosa de Anda y en esta cápsula hablaremos de cuatro tipos de pronósticos que utilizamos cuando no existen datos históricos. Ellos son el pronóstico visionario, la analogía histórica, el consenso de un panel y el método Delphi. Todos ellos les llamaremos pronósticos cualitativos, que no están propiamente basados en datos tal cual, ¿sí? Primero es el pronóstico visionario. Aquí todas las personas pueden realizar este tipo de pronóstico, sean expertas o no en el tema de interés. Parte de la información que se tiene a la mano o de la experiencia. Con ello se realiza una conjetura de lo que va a suceder en el futuro. Por ejemplo, cualquier persona podría dar un pronóstico de la temperatura que habrá en la ciudad de residencia al día siguiente. Sin embargo, a esta gente también le causaría un poco más de problema, sería un poco más difícil que hiciera un pronóstico sobre el precio futuro de la acción de una compañía. La base de este método es la experiencia y el prestigio del experto a quien se le pide el pronóstico. Entonces, como podemos ver en esta imagen, el pronóstico visionario simplemente se trata de eh, basarse un poco en la experiencia del pasado para predecir cómo va a ser el futuro. Analogía histórica es el siguiente método. Es posible aprovechar la experiencia que se tiene en un mercado para incursionar en uno nuevo. Por ejemplo, si una empresa introdujo en una ciudad una marca de panecillos de fresa y quiere lanzarlos a un nuevo público con características similares, es posible realizar una analogía con la historia que se tiene del primer mercado para predecir las ventas en el nuevo. Entonces, nada más estamos utilizando la información que tenemos del pasado, se analiza y se da una respuesta, una predicción de cómo va a ser ese futuro en otro sitio, ¿sí? Podemos observar que tanto en la analogía histórica como en el pronóstico visionario, a las personas a las que les pedimos el pronóstico les llamamos expertos, pero en realidad no lo son. Puede ser cualquier persona dentro de la empresa. Veamos el siguiente método. Es un poco más formal. Se llama consenso de un panel. Este método aprovecha la experiencia e información de un grupo de expertos para realizar pronósticos. Para aplicarlo, basta con seleccionar y juntar a un grupo de expertos para analizar la situación. En consenso, llegar a un acuerdo sobre los valores futuros de las variables a predecir. Entonces, aquí tenemos reunidos a los expertos y ellos están imaginando cómo va a ser el futuro. La ventaja es que se aprovechan los diferentes puntos de vista de los expertos a través de la dinámica de grupo para llegar a pronósticos más certeros. La desventaja es que si un experto con más experiencia o prestigio impone su punto de vista de acuerdo a sus propios intereses, puede sesgar la opinión de los demás. Veamos el siguiente método. Es el método Delphi. Esta es una alternativa al método de consenso de un panel. Aquí se busca a un grupo de expertos para realizar pronósticos de forma anónima. No debe de existir contacto entre los participantes en una serie de etapas iterativas. El objetivo de las etapas es retroalimentar a los expertos para disminuir la variabilidad en los pronósticos y llegar a un consenso. La primera etapa, el moderador recibe los pronósticos de parte de los expertos junto con los argumentos que los respaldan. Luego, el moderador los procesa estadísticamente, calculando el primer cuartil, la mediana y el tercer cuartil. Y esta información luego la comparte otra vez a los expertos. Con esta información, en una segunda etapa, los expertos hacen una valoración de sus pronósticos y los vuelven a enviar al moderador para su análisis estadístico, el cual servirá como base para iniciar una tercera etapa. Las etapas siguientes son similares. Esta iteración controlada y retroalimentada estadísticamente busca reducir la variabilidad en los pronósticos para llegar a un consenso. Bueno, entonces aquí puedes observar que tenemos a los expertos,
Aquí en el centro, en este archivero, digamos que está el moderador, ¿sí? Entonces recibe los pronósticos de cada una de las personas en una primera iteración y analiza esos resultados y luego los resultados los comparte otra vez con los expertos y los expertos dicen, ah, pues sí, mi pronóstico está bien o está demasiado fuera de la realidad, yo creo que tal vez debería ajustarlo un poco y vuelven a hacer un pronóstico y se lo envían al moderador. Entonces el moderador, así poco a poco, a través de esas iteraciones de retroalimentación, es como logra obtener un pronóstico definitivo. Sin embargo, una de las desventajas de este método es que es posible que no se llegue a un consenso. Y en ese caso, entonces se pueden tener tres tipos de escenarios, si no hay consenso. El primer escenario es un escenario optimista que contiene los pronósticos en el 15% más alto. Luego tenemos el escenario pesimista que contiene los pronósticos en el 15% más bajo. Por último tenemos el escenario conservador que contiene el resto de los pronósticos. Bueno, veamos entonces rápidamente en esta tabla un resumen de los cuatro métodos cualitativos para hacer pronósticos. Vemos quién hace el pronóstico, es decir, quién opina, luego cuál es la metodología, cómo se opina, y por último veremos cuál será el problema particular de cada método de pronósticos. Primero es el Delphi. Aquí opinan personas expertas. Lo hacen a través de un proceso iterativo de pregunta, respuesta, síntesis y nueva pregunta. El problema con este método es que las personas expertas son cada vez más reacias a participar y a veces muy inflexibles en sus opiniones. Otro método es el consenso de panel. Aquí también opinan personas expertas. Lo hacen en un taller de discusión abierta hasta que ellas alcanzan un consenso. El problema del método es que es difícil juntar a varias personas expertas en un mismo momento y lugar. También existe el riesgo de que se aferren a sus ideas iniciales. Otro método es el pronóstico visionario. ¿Y quién opina? Bueno, ya no le vamos a llamar propiamente experto, puede ser cualquier persona dentro de la empresa. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues responden directamente a las preguntas usando su conocimiento. El problema con este método es que al trabajar en la empresa estas personas, es probable que su visión sea sesgada y demasiado optimista. El último método es la analogía histórica. Aquí también, igual que en el pronóstico visionario, puede opinar cualquier persona. Eh, ¿Cómo lo hacen? Obteniendo inferencias a partir de observaciones en otro mercado. Eh, pero el problema con este método es que es difícil encontrar mercados similares y tener certeza de que las inferencias son válidas. Muchas gracias por tu atención, te espero en la siguiente cápsula.